Estas son las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos. Estonia denunció una violación de su espacio aéreo por cazas rusos y pidió una reunión urgente de la OTAN. En paralelo, la Comisión Europea propuso un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye la prohibición de las importaciones de gas natural licuado ruso. El Kremlin aseguró que las medidas no le harían cambiar de rumbo. El ejército de Israel promete emplear una fuerza sin precedentes en Ciudad de Gaza después de anunciar este viernes el cierre de un corredor de evacuación para los habitantes hacia el sur. Israel estima que 480.000 palestinos huyeron de la principal ciudad del enclave. Y Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en la cumbre de la APEC en Corea del Sur a finales de octubre, antes de encuentros bilaterales en 2026. Tras la llamada telefónica, el jefe de la Casa Blanca también dijo que llegaron a un acuerdo para mantener TikTok en línea en Estados Unidos, sin dar detalles. Nuestra primera historia es el gobierno de Estonia, que denunció que su espacio aéreo fue violado por 3 aviones militares rusos, los cuales permanecieron en la zona 12 minutos este viernes. El país miembro de la OTAN pidió una reunión urgente de la alianza por este nuevo incidente con Rusia, que se produjo un poco más de una semana después de que más de 20 drones de Moscú entraran en el espacio aéreo polaco la noche del 9 al 10 de septiembre. Mientras tanto, este viernes la Comisión Europea propuso un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos cuenta más. Estonia ha acusado a Rusia de violar su espacio aéreo. Se trata de la tercera incursión de drones de Rusia en territorio de la OTAN en poco más de una semana. La OTAN ya ha reaccionado y ha asegurado que aviones de la alianza han interceptado a estos drones. Un ejemplo, en palabras de la portavoz de la alianza, del comportamiento temerario de Rusia. Los presidentes de las instituciones europeas también han reaccionado, lo que consideran una provocación inaceptable. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha asegurado que estas incursiones son una muestra clara de que el bloque tiene que reforzar el flanco oriental y, de hecho, es algo que se va a discutir en la próxima reunión de líderes europeos que está prevista para el próximo 1 de octubre en Copenhague. Precisamente existen ya discusiones de crear un muro de drones ante estas incursiones de Rusia cada vez más asiduas, aseguran desde la Comisión Europea. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cree que ante situaciones como la actual es necesario redoblar la presión contra Rusia y por ello ha instado a los países a que aprueben el paquete de sanciones que ha propuesto hoy la Comisión Europea, un paquete de sanciones muy centrado en la energía, en que han propuesto que se prohíban a partir del 1 de enero de 2027 la importación de gas natural licuado y más medidas económicas y financieras que presionen al régimen de Moscú. Una fuerza sin precedentes. Esa es la amenaza del ejército israelí en su ampliación de la ofensiva de Ciudad de Gaza. Este viernes Israel bombardeó infraestructura que atribuye a Hamas, mientras que los palestinos desplazados denuncian que no tienen medios para huir. El ejército israelí evalúa que 480.000 personas ya han abandonado Ciudad de Gaza desde principios de septiembre. Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. El ejército israelí intensificó su ofensiva en la Ciudad de Gaza, bombardeando infraestructura de Hamas y avanzando hacia el corazón de la ciudad bajo amenazas y advertencias a la población civil. Promete actuar aún con más fuerza. El ejército israelí seguirá operando con una fuerza sin precedentes contra Hamas y el resto de las organizaciones terroristas. Los tanques rugen en Sheikh Radwan y Tel Al-Hawa, mientras miles de palestinos huyen sin rumbo y sin medios. Mohamed Felfel, de 63 años, y su familia de 45 personas viven en un campamento en el centro de Gaza. Su esposa, Ayub, denuncia con la voz quebrada. ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Somos Hamas? Estos niños, ¿qué culpa tienen? Han perdido la vida, la educación. Solo pensamos en encontrar leña y agua.
Desde principios de septiembre, 480.000 palestinos han huido de la ciudad de Gaza, según una estimación del ejército israelí. Pero 1 millón de personas vivían en la urbe antes del conflicto. Cientos de miles siguen atrapados entre ruinas y campamentos. Los militares israelíes lanzan folletos instando a huir, aunque Israel ya cerró este viernes una de las 2 vías de escape que abrió el miércoles. Y las agencias de ayuda advierten: en el sur no hay comida, refugio ni higiene. La comida escasea, no hay dinero, vivimos en tiendas que no nos protegen de la lluvia ni del sol. En Deir al-Balah, miles hacen filas por un puñado de arroz. Ahmad al-Kurd, de 75 años, dice que los comedores benéficos no dan abasto. La hambruna acecha, mientras que las autoridades de Gaza reportan más de 65.000 muertos en 2 años de guerra. Seguimos en la ONU. La Asamblea General de Naciones Unidas votó abrumadoramente este viernes a favor de permitir que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, entregue su discurso a los países vía videoconferencia en la reunión anual del organismo la próxima semana en Nueva York. Previamente, el gobierno de Donald Trump prohibió la entrada a Estados Unidos a Abbas y otros funcionarios palestinos para impedir su participación en el evento con mandatarios de todo el planeta, y en el que además se espera que varias potencias reconozcan el Estado palestino y que denuncien con más fuerza el actuar de Israel en la Franja de Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes reimponer sanciones a Irán por su programa nuclear. Reino Unido, Francia y Alemania, que firmaron en 2015 el acuerdo con Teherán, alegan que la República Islámica ha roto con su compromiso sobre sus instalaciones nucleares. El gobierno iraní calificó de ilegal la medida, pero dejó la puerta abierta a la negociación. Y es que el presidente iraní viajará la próxima semana a Nueva York para la Asamblea General de la ONU. Era el desenlace esperado, pero aún así supuso un golpe para Teherán. El viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió volver a imponer sanciones a Irán por su programa nuclear. Esto después de que Gran Bretaña, Francia y Alemania acusaran a Irán de no cumplir los compromisos del acuerdo de 2015. Lamentamos que Irán no haya tomado estas medidas hasta ahora. Le instamos a que actúe ahora. Reino Unido sigue comprometido con una solución diplomática. Estamos dispuestos a emprender nuevas iniciativas diplomáticas durante esta semana y más allá, para intentar resolver las diferencias. Los firmantes del acuerdo, que levantó las sanciones internacionales contra Irán, afirman que el país persa no ha cumplido sus compromisos, en particular al enriquecer sus reservas de uranio 40 veces más de lo pactado en el acuerdo, del cual Estados Unidos se había retirado antes y Europa había menguado el cumplimiento de sus disposiciones. Existen fuertes tensiones desde la guerra de 12 días entre Irán e Israel, durante la cual estadounidenses e israelíes bombardearon las instalaciones nucleares y militares iraníes. Esto llevó a Teherán a suspender su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. La diplomacia iraní afirma haber presentado una propuesta justa y equilibrada para evitar las sanciones de la ONU. Si las otras partes demuestran buena voluntad, el acuerdo entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica podría constituir una base para la cooperación continua con el OIEA. Si se llevara a cabo una acción hostil contra la República Islámica de Irán, el acuerdo entre Irán y el OIEA se consideraría nulo. Tras el anuncio, la diplomacia iraní indicó todavía estar abierta a las negociaciones sobre su programa nuclear. El presidente iraní Masoud Pezeshkian viajará a Nueva York la semana próxima. Una pareja británica de 76 y 80 años fue liberada por el gobierno talibán en Afganistán. Tras más de 7 meses de detención, ambos, que habían dedicado décadas a programas educativos, habían sido interceptados y conducidos a cárceles de máxima seguridad, sin aportar cargos formales. La mediación de Qatar fue clave para su liberación. Peter y Barbie, una pareja británica que vivía en Afganistán, ya no está entre rejas. De 80 y 76 años se dedicaban a la educación en una zona remota de Afganistán, cuando fueron arrestados por los talibanes en febrero. Sin cargos formales, sus vidas corrían peligro a causa de las condiciones extremas en las que eran retenidos, mientras su caso corría por los pasillos de los tribunales del régimen talibán. Para ellos, la pareja ya cumplió su condena.
Han cumplido su condena y el proceso legal ha concluido. Ahora regresan a su patria. El Emirato Islámico de Afganistán no considera que se trate de un acto político o militar y esperamos que estos asuntos no se interpreten como tales. También esperamos que nuestros compatriotas afganos, estén donde estén, disfruten de los mismos derechos. Me gustaría agradecer a nuestros amigos cataríes sus esfuerzos en este sentido. Un supuesto proceso legal que llegó a su fin gracias a la diplomacia y la mediación catarí. Es un gran día para Peter y Barbie porque ponen fin a su calvario. Estamos encantados de que puedan reunirse con sus seres queridos, sus familias. Estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido del gobierno de Qatar para conseguir su liberación. También estamos agradecidos por la forma en que han sido tratados y cuidados en los últimos meses. Fin del calvario para una pareja cuyos programas educativos consistían en enseñar a madres locales a criar a sus hijos, mientras medios británicos apuntan que ahí podría radicar el objeto de la larga detención y finalmente expulsión en un país sancionado por sus leyes contra las mujeres. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino Xi Jinping finalizaron su conversación telefónica y acordaron un encuentro en la cumbre de la APEC en Corea del Sur el 31 de octubre al 1 de noviembre. Una cita que precederá a futuros encuentros bilaterales el año que viene. Además, Trump aseguró que alcanzaron un acuerdo para mantener TikTok funcionando en Estados Unidos, aunque no dio detalles. Beijing, por su parte, indicó que seguirá negociando según las reglas de mercado. Con su primera llamada en 3 meses, los líderes perseguían la estabilización de la convulsa relación, impactada por los aranceles de Washington y la guerra comercial. Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Xi de China. Avanzamos en muchos temas importantes como el comercio del fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok. También acordé con el presidente Xi que nos reuniríamos en la cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo iría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi también visitaría Estados Unidos en el momento oportuno. La conversación fue muy positiva. Volveremos a hablar por teléfono. Agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos reunirnos en la APEC. Vamos a América Latina. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa convocó una asamblea constituyente con el objetivo de redactar una nueva Carta Magna y también un referendo sobre bases militares extranjeras. Ambas decisiones a través de decreto. El mandatario ha impulsado ampliamente la instalación de sedes militares estadounidenses para combatir la violencia del narcotráfico, pero hasta ahora la ley se lo prohíbe. Nos cuenta más desde Guayaquil nuestra corresponsal Carolina Mela. El presidente Daniel Noboa ha convocado a una consulta popular para llamar a una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Lo ha hecho saltándose el control de la Corte Constitucional, como establece la normativa ecuatoriana, ya que es el máximo tribunal el que debe revisar, por ejemplo, si la pregunta está bien redactada y si las razones para convocar cumplen con el control constitucional, pero no lo ha hecho. También ha convocado un referéndum para preguntar a la gente si permite la instalación de bases militares extranjeras en el país. Una pregunta que ya tenía el visto bueno de la Corte. Este es un capítulo más de la disputa del Ejecutivo contra la Corte Constitucional, a la que ha declarado enemiga del pueblo por los frenos que le ha puesto a los constantes decretos de estado de excepción con los que gobierna el presidente Noboa y porque no ha dado paso a 5 de las 8 preguntas que había enviado el mandatario para una consulta popular, que esa era al inicio su intención. Esto ocurre también en un contexto de alta tensión social porque hace una semana el presidente eliminó el subsidio al combustible diésel y eso ha encendido la chispa de las manifestaciones en las calles que habían logrado controlar, pero ayer justamente las organizaciones indígenas agrupadas en la CONAIE convocaron un paro nacional de forma inmediata. Por ahora las cosas están en calma porque requiere de una organización de las comunidades indígenas, ya que han sido las protagonistas de las últimas grandes manifestaciones que ha vivido el país. La respuesta del mandatario, sin embargo, ha sido ampliar el estado de excepción a 7 provincias y dispuso el toque de queda en 5 de estas provincias para prohibir la libre circulación de las personas, sobre todo en la noche. El presidente ha calificado a los miembros de la CONAIE como revoltosos y los declaró personas no gratas en todo el país. 3 personas murieron en Australia tras una falla técnica en Optus, el segundo mayor proveedor de telecomunicaciones del país, que interrumpió los servicios de llamadas de emergencia. El director ejecutivo Stephen Rue explicó que esta falla se produjo durante una actualización de la red el jueves 18 de septiembre.
Posteriormente, las comprobaciones de bienestar social detectaron la muerte de 3 personas en hogares que habían intentado realizar llamadas de emergencia. Hasta aquí las noticias. Sigan en France 24. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com.